Hola Gustavo, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos, Rubén? ¿Todo bien? Todo bien. La verdad que se te ve muy bien, recién estábamos hablando de los enfoques de las cámaras y el sonido. Se te ve muy bien y se te escucha muy bien, Gustavo. Así que Bueno, bueno, lo que pasa es que eso sea... da lugar a que te puedas explayar con amplitud en darnos Uh, un panorama de cómo está hoy el campo, el hombre de campo, qué siente, cómo se muestra. Mira, yo te diría que para no complicar el enfoque y para ayudar a la gente de ciudad, hay que tomar en cuenta que en esta época del año es clave lo que pasa con el clima. En la ciudad nos molesta bastante tener lluvia o lloviznas, pero pensando en el verano la gente dice que necesitamos que tengan agua en los ríos. Entonces, la referencia de agua en los ríos serranos o la referencia de agua en los diques es la referencia de la calidad de agua que tienen los campos para producir. Creo que es una gráfica que podríamos poner a la par. Entonces, lo que vemos que falta en el dique es lo que está faltando en cantidad de agua en los campos para que puedan llegar a producir, o lo que está faltando en los ríos. Esto plantea un escenario complicado, no obstante hay que tomar en cuenta dos cuestiones. Me despego un poquito de esa gráfica, tampoco es tan clave que todo el tiempo tenga la misma cantidad de agua como pensando en el río o en el dique. Hay momentos claves. En el caso de los cultivos de verano, lo que necesitan es que las lluvias lleguen en el momento que está floreciendo, que eso va a ser en el mes de diciembre, enero, cuando se da el periodo de floración, porque se llenan los granos. En el caso de los cultivos de invierno, que es lo que estamos teniendo ahora, ahora se está comenzando a cosechar el trigo, el garbanzo. Entonces, esos cultivos necesitaban agua en el arranque. Lo que te quiero decir es, tuvieron agua en el arranque, se sembraron los cultivos de invierno, avanzaron, pero la falta de agua va a hacer que caigan los rendimientos en parte, pero se está pudiendo cosechar bien, se está pudiendo cosechar bien. Vamos a tener la peor cosecha de los últimos 5 años, pero la mejor cosecha de los últimos 18 años, porque hablamos de un cereal que fue en su momento limitada a la exportación, en los cupos de exportación en el caso puntual del trigo. Y para no irme, lo que te quiero decir es, la lluvia permitió que, por ejemplo, los trigos pudieran avanzar, tuvieran un rendimiento, van a tener una caída de producción, va a haber una caída de producción, pero el volumen global de cosecha va a ser suficiente. El problema sigue siendo las retenciones. Por otro lado, en el caso de la soja y el maíz, en la provincia de Córdoba puntualmente la mayor parte del maíz se siembra en la segunda época de siembra que arranca, te diría, después de la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre. O sea que las lluvias que están cayendo ahora le están permitiendo a los productores por lo menos sembrar. El que siembra es porque sabe que va a llover entre el mes de diciembre, enero y febrero, que es los periodos de floración. Entonces, digamos, se estima que la cosecha de maíz y la cosecha de soja, si bien van a ser menores, están avanzando la siembra. Hoy ya avanzó la siembra a nivel país. En el caso de la soja, el 19,9%. Se van a cosechar mucho menos de lo que se preveía, pero se van a sembrar 17.200.000 hectáreas. En el caso del maíz, se sembró el 31,2% de las 6,3 millones de hectáreas previstas. Y todo marcaría que la República Argentina tendría un volumen aceptable de producción. Y lo que decían los meteorólogos de un fenómeno niña no sería tan dañino, porque es como que en el cultivo de invierno, cuando necesitaban sembrarse, hubo más o menos agua en el perfil, pudieron avanzar en la siembra, y en el caso de los cultivos de verano, si bien no está lloviendo mucho ahora, se prevé que en el periodo de floración pueda llegar a llover. Esto es el negocio a cielo abierto que tiene el productor agropecuario. Por el lado de la ganadería, de la misma manera que falta agua, lo que está existiendo es que los productores no tienen, no solamente aquellos que se les han prendido fuego a los campos, sino que lo que hay es poco nivel de pasto en los campos. Y por otro lado, el engorde a corral, que es lo que es, digamos, la carne que uno tiene cuando va a comprar a la carnicería, le llaman comúnmente feedlot,
pero el feedlot, que es un modelo mucho más estabulado, importado de Estados Unidos, en Argentina le decimos de manera criolla el engorda corral. Entonces lo alimentan con maíz y lo alimentan con alimento balanceado. Entonces el problema no era tanto el que tuvieran pasto o no en el campo. El problema hoy es que estamos teniendo precios de era kirchnerista en el gobierno. Es más, digo, en el mercado y en el gobierno, porque hoy, por ejemplo, la soja llegó a tocar el precio en Chicago de $435, algo que sucedió en el 2014 cuando estaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y hubo una baja muy pronunciada durante el gobierno de Mauricio Macri, al punto tal que esa suba en el precio de los granos puede llegar a compensar en parte la caída de rendimiento por la falta de agua, pero para quienes usan los granos como insumo para alimentar, hablo el engorda corral para carne, no solamente carne vacuna, sino porcina, aviar, o sea, carne de pollo, carne de cerdo, carne vacuna y todas las carnes se utilizan, entonces está muy caro el alimento. Y eso significa que en los próximos días, y ya te lo digo a modo de anticipo, va a haber suba en el precio de la carne. No solamente en el precio de la carne vacuna, porque ha aumentado muchísimo el precio del animal en pie. El precio del animal en pie ha aumentado muchísimo. Y asociado también a este problema, lo que puede existir es que tengamos un menor porcentaje de parición y menor cantidad de terneros en la zafra, lo que ya plantea hacia adelante una caída de oferta de animales. A la par tenemos una China que se está llevando absolutamente todo con precios que realmente sostienen y están peleando el mercado interno con las exportaciones. Y me animaría a anticipar, no porque tuviera la varita mágica, sino porque son predecibles. El kirchnerismo lo primero que va a hacer es echarle mano. Ya en la jornada del día de ayer, Alberto Fernández anunció, junto con el presidente del grupo ABC, grupo exportador, una inversión de más de 187 millones de dólares para la industria frigorífica y le dijo, tenemos que volver a los cortes baratos. Yo te digo cortes baratos y te acordarás, carne para todos, los camioncitos que aparecían, lo que manejaba Guillermo Moreno. Bueno, no está más Guillermo Moreno, pero digo, les ha quedado a esta gente los modelos de gestión. Hoy tenés un gobierno que está repartido y dividido en términos de gestión, porque si bien Cristina Fernández de Kirchner está terminando de resolver lo que tiene que resolver en la justicia, hay que pensar que en el año 2021 Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo va a estar más liberado porque ya van a tener atado todos los puntos que tenían que tener atado, lo hicieron antes de un año. Tenemos un presidente que prácticamente ha perdido la representatividad en términos institucionales, y hago referencia a esto porque se lo está viendo muy junto en el último tiempo a Alberto Fernández, a diferencia de Cristina, que no aparece, con el sector agroindustrial y el sector agroexportador. Esto configura dos realidades. Hoy se aprobó, digamos, en la Cámara de Diputados, se logró, de alguna manera, o mejor dicho, el kirchnerismo logró llevar adelante o impulsar lo que sería este impuesto a los ricos. Impuesto a los ricos que supuestamente le va a pegar y le va a pegar de manera contundente a muchos productores agropecuarios porque cambia la forma de liquidar los impuestos. Por ejemplo, por decirte, en bienes personales, una explotación agropecuaria, yo era productor agropecuario y tenía un campo, lo estaba trabajando, es decir, preparaba la tierra, ponía la semilla, y eso no me lo consideraban como un bien personal, como un capital, que yo puedo tener un terreno, un departamento, en capital, en cualquier otro lugar. Entonces, automáticamente, acceder o tener 200 millones de pesos van a estar alcanzados, te diría, muchísimos productores. Una planta, por ejemplo, de biodiesel, de bioetanol, que se produce en Córdoba,
esas plantas chiquititas de grupos de productores que se han unido van a terminar pagando el impuesto a la riqueza, no son ricos. Un productor porcino, como hay varios que tienen 300, 400 madres en producción, en infraestructura y en animales, te diría que alcanzan los 200 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de una realidad productiva que va por un lado de la mano del clima, más o menos haciéndole la gambeta, un mercado que viene con precios en suba, no solamente lo que pasa internamente, más allá de la inflación, sino lo que está pasando a nivel internacional y eso cómo le va a impactar, y una política que viene muy preocupada por dos realidades, por ver quién va a pagar la fiesta, la presión tributaria, la presión fiscal va a ser muy fuerte, y lo que te apunto también, la provincia de Córdoba ya se proyecta, de acuerdo a la ley que se presentó al presupuesto 2021 del gobierno de la provincia de Córdoba, plantean un aumento del 40% del inmobiliario rural. Cerrando ahí, te diría, clima medianamente acompañando. Falta agua en el campo como falta en el río y faltan los diques. Plata en el bolsillo, no le conviene al productor vender el grano de soja por más que aumente, porque automáticamente se lo liquidan al dólar oficial y le retienen y le sacan las retenciones, entonces le queda un valor que cuando él quiere ir a comprar sus insumos no le conviene. ¿Qué le conviene hacer al productor? Dice, tengo 100 toneladas de soja, 30 toneladas, las convierto en semillas, maquinaria, incluso se están vendiendo departamentos, hay propiedades, hay O sea que inversionistas. volvemos al trueque. Se vuelve al trueque y ese trueque en definitiva no entra, es plata que no entra al circuito, pero sí Ah, mantiene la está, economía. está muy bien, Gustavo, muy claro, perfecto, brillante, pero ahí me hace seña Pancho de que nos recontrapasamos como siempre. Bueno, Te un último agradezco puntecito, mucho que un hayas último participado. puntecito. Decime. Sube la carne, va a subir la carne. Con esta suba de precios, el gobierno le van a quedar 4.400 millones de dólares adicionales. El campo va a ingresar 11.000 millones de dólares en la presente campaña y hacia adelante roguemos que llueva para que las cosas cambien. Qué bárbaro. Gracias, Gustavo. Te mando un gran abrazo. Hasta el Gracias a próximo vos, un encuentro. abrazo.